Podemos diferir en algunas cosas, pero en lo elemental, en lo fundamental, en lo crítico, no podemos diferir. Porque en el momento que diferís allí, entonces te salís de la doctrina bíblica y ahora te conformás en una secta, si es que vas a llamarte medio cristiano y te haces una secta, o te convertís en otra religión. ¿Cómo estás, pa? Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien, por dicha. Cambiamos el set un poquito. Sí, este tema de la pandemia nos obliga a modificarnos, ¿verdad? Sí, Ajustarnos. exactamente. Pero bueno, el tema de hoy es uno que mucha gente se lo ha preguntado y es el siguiente. La Biblia habla que nosotros somos una iglesia. Sin embargo, tenemos cientos de denominaciones con varios cambios o con doctrinas diferentes que dicen ser parte de la iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo conciliamos la idea de una iglesia, pero con tantas denominaciones con creencias diferentes? Ok. Ese es un concepto que se usa mucho en teología que se llama unidad en la diversidad. Y de ahí viene todo el tema de universo, ¿verdad? Es una sola creación, pero dentro hay diversidad planetaria, ¿verdad? Y de objetos que hay por todo el universo. También de ahí viene el término universidad, ¿verdad? Es un solo cuerpo, una sola institución. Sin embargo, adentro hay diferentes carreras y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pese a que es una unidad, adentro hay diversidad. Entonces, en términos de la iglesia, sí hay diversidad, digamos, de denominaciones, pero hay unidad en las doctrinas básicas. Eso es lo que hace que sea iglesia. Es una definición que nos da la Biblia, que usó el apóstol Pablo cuando le mandó una carta a los creyentes en Éfeso, que me voy a permitir leerla, porque de ahí es donde se deriva todo este tema de si sos iglesia o no lo sos. Eso está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y él arranca así. Versículo 4 dice, un solo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, el que él ha mencionado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí aclara, un solo Señor, claramente Jesucristo. Una sola fe, claramente la bíblica. Un solo bautismo, claramente el que practicó Jesús y practicaron los apóstoles. Un solo Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta definición? Podemos diferir en algunas cosas, pero en lo elemental, en lo fundamental, en lo crítico, no podemos diferir. Porque en el momento que diferís allí, entonces te salís de la doctrina bíblica y ahora te conformás en una secta, si es que vas a llamarte medio cristiano y te haces una secta, o te convertís en otra religión. Porque sabemos que en el cristianismo bíblico nuestra autoridad es Cristo, no es ninguna institución en la tierra. Sabemos que el único Señor es Jesucristo, que solo hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que hay un solo bautismo y hay una sola fe, que es la que nos describen las Escrituras. Entonces, ese es el primer nivel donde no importa cuál denominación pertenezcas, tenés que estar claro que esa es una doctrina básica. Ok, vamos a usar una frase que a vos te gusta usar mucho. Vamos a darle doble clic en cada una de las cosas que acabas de decir. Entonces, empecemos por en qué nos podemos diferenciar entre nosotros. Bien, ya que nos pusimos de acuerdo en la primera, en la segunda, es más lo que se denomina eclesiología. En otras palabras, el estilo de iglesia que sos. Hay iglesias que son de mucho estudio y poca alabanza. Hay iglesias que son de mucha alabanza y poco estudio. Y después en alabanza difieren unas de otras. A unos les gusta con un órgano y un himnario. Otros les gusta la alabanza con merengue. Pero en esas cosas no hay problema de diferenciarse. Porque el Señor
hizo una iglesia diversa. Eso quiere decir distinta, porque entiende que sus creyentes también somos diversos. Si vos naciste en el centro de los Estados Unidos, en una iglesita pequeña, muy conservadora, es muy probable que te guste el órgano y el himnario. Pero si naciste en Santo Domingo, República Dominicana, es probablemente que vos vayas a ir a la iglesia donde está Juan Luis Guerra, alabando en merengue. Ajá. Ok, entonces es más un tema de estilo. Sí, y después hay un tercer nivel dentro de la misma denominación. Porque eso es la doctrina básica, que todos creemos en la misma. Después tenés el diferente estilo de iglesia. Y después tenés un tercer nivel que es dentro de los mismos estilos de iglesia, puedes diferir en lo que crees de los días finales. Eso se llama escatología. En los días finales vos puedes creer que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación o es después de la tribulación, o que hay un milenio al final, como dice el libro de Apocalipsis, o que el milenio es idealista, o que hay diferentes opiniones de cómo van a ser los días finales. Y también se vale, porque la diferencia dentro de la denominación está en escatología y la diferencia dentro de la doctrina básica está en eclesiología. En otras palabras, el estilo de la iglesia. Ok, y ahora en qué no podemos diferir. O sea, ¿qué te saca de la iglesia? El que creas que la salvación, además de la gracia, no es por fe solamente. A ver, Pablo en la carta que le manda a los romanos, el elemento central de la carta es justificación por la fe solamente. Nada más. Si vos tenés que agregarle a esa fe algo más para poder justificarte, ese es un rompimiento profundo. Esa es una. Dos, si tenés que hacer algún tipo de sacrificio, o, como es en el caso de otras religiones, sacrificás a Cristo todas las semanas, es una diferencia irreconciliable. O sea, el medio a través del cual el ser humano obtiene salvación, yo podría decir que es irreconciliable. Esa es una. Dos, el Dios Trino. Es un Dios que es un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso no podemos diferir, siendo completamente Dios el Padre, completamente Dios el Hijo, completamente Dios el Espíritu Santo. Tercero, Jesús tenía una doble naturaleza. Era divino porque es el eterno Hijo de Dios encarnado, pero era completamente humano porque nació de la Virgen María y murió en la cruz. Resucitó al tercer día y después vendrá en una segunda ocasión. Esas son las doctrinas básicas, bíblicas, estrictamente bíblicas, que si diferimos, entonces nos separamos como iglesia. Okay. Sería la naturaleza de Dios, la naturaleza, bueno, de Jesús, que claramente es Dios, ¿verdad? Pero ¿verdad? Como por añadición, y también la naturaleza de la salvación de la gente. Así Lo es. resumirías en esas tres. Sí, porque fíjate vos que el famoso movimiento ecuménico mundial, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Tenemos un solo Dios, Alá, y el Dios del Antiguo Testamento solamente, ¿verdad? Que es desde la perspectiva de los judíos, o el Dios que está en la religión católica con María y los santos, etc. El ecumenismo lo que dice es que olvidémonos de nuestras diferencias y empecemos a hablar en nuestras coincidencias. Pero resulta que nuestras coincidencias se limitan estrictamente a lo ético y lo moral. Pero cuando, como dijiste antes, le haces doble clic a eso y desempacás el medio de salvación, te das cuenta que todos esos movimientos tienen una vía diferente de salvación. Y la Biblia nos enseña, a través de la boca de Jesús, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por Él. Tienen como una, vamos a ver, se parecen en la superficie, pero en la fundación son completamente diferentes. Así es, por lo tanto son temas irreconciliables, porque son temas de salvación, cómo Dios salva al ser humano. Y se contradicen entre ellos. Y se contradicen entre ellos. Entonces, ¿qué comunión va a tener una con la otra si en lo más fundamental y elemental de todo, que es cómo vamos a llegar a nuestra vida eterna, las diferencias son irreconciliables? Ok, yo creo que podemos dejarlo aquí por hoy. Muy bien, hijo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados
a ser diferente.